Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la unidad temática número 2 de la asignatura Investigación Aplicada. Durante esta temática nos vamos a ir enfocando lo que es el capítulo 2 del trabajo de investigación, cómo es la perspectiva teórica. La perspectiva teórica es donde nosotros vamos a complementar todos aquellos sustentos, constructos que nos va a ayudar a organizar todos aquellos elementos y todas aquellas temáticas que hemos seleccionado para sustentar nuestra investigación. Entonces, el capítulo 2, que lo escribimos todo en mayúsculas, se llama perspectiva teórica, que igualmente se escribe todo en mayúsculas. Esta perspectiva teórica, pues, es la exposición, análisis de todos los temas y subtemas que yo como investigador he seleccionado para darle sustento a mi trabajo de investigación. Ahí se destacan los antecedentes, las teorías, el enfoque, los conceptos, así como los fundamentos legales que se consideran válidos para dar respuesta a los objetivos que se proponen en el capítulo 1. Este aspecto debe ser manejarse conjuntamente con las ideas, los conceptos y experiencias sobre el tema. La información que tengamos de los aspectos teóricos y conceptuales permitirán describir, analizar y explicar la temática tratada. La perspectiva teórica puede ser el producto de una profunda revisión sobre todo material bibliográfico y electrónico que nosotros pues, tengamos acceso para poder sustentar nuestro trabajo de investigación. Según Hotman y Montero en el 2005, la revisión bibliográfica consiste en la organización del conocimiento en un conjunto de relaciones significativas que capacitan para tener una perspectiva clara de los elementos que asocian a la realidad en estudio, lo cual a su vez da dirección a la búsqueda de información, consulta bibliográfica, fichaje y consulta de expertos. Cuando nosotros estamos en esa revisión bibliográfica, no nos podemos centrar en un solo libro, no podemos citar a un solo autor durante todo el discurso de todos los capítulos de nuestro trabajo de investigación, sino que tenemos que abrir un abanico, una variedad de opciones donde podamos consultar para poder darle un sustento confiable a nuestro trabajo de investigación. Esto se puede consultar a través de libros, revistas, artículos arbitrados, el aporte también de la parte electrónica. Hay libros electrónicos, artículos arbitrados electrónicos. Igual esa información nos sirve para aportar un sustento a nuestros constructos que debemos presentar en el trabajo de investigación para poder darle una definición sustentable a nuestra variable de estudio. También las consultas de expertos. Hay personas que son expertas en el área, entonces podemos planificar y organizar una entrevista para poder también de allí obtener información y darle sustento a nuestro estudio. Esa elaboración se refiere tanto a hechos como a explicaciones teóricas sobre los mismos e implica un estudio desde todos los ángulos posibles. No nos podemos quedar desde una sola perspectiva. Tenemos que ir un poco más allá para poder tener una visualización holística y amplia de nuestro tema a investigar, consultando obras relacionadas con el tema, revistas científicas, trabajos realizados previamente, y esto nos va a consolidar la relación tanto de los antecedentes como de las bases teóricas. Entonces, como el primer subtítulo del capítulo 2, de la perspectiva teórica, vienen los antecedentes de investigación. Estos antecedentes de investigación son todos los estudios previos que ya se han realizado sobre la temática. Estos estudios previos pueden ser en un contexto internacional, en un contexto nacional o en un contexto regional. El tiempo que deben de tener de vigencia estos antecedentes son 5 años desde la fecha de su publicación. Entonces, en el momento presente que yo voy a presentar mi trabajo o exponer públicamente mi trabajo de investigación, mis antecedentes deben de tener un periodo de 5 años para que tenga vigencia. En tal caso de que no se ubique esos antecedentes luego de una revisión reflexiva y profunda y no logremos encontrar esos antecedentes que tengan una vigencia de 5 años, entonces podemos expresarlo a través de un cuadro, de un párrafo introductorio
que no se encontraron estudios vigentes de la temática, pero esa temática ha sido objeto de estudio en años anteriores, donde rompe pues el límite de caducidad de los antecedentes. En este caso, se presentan los antecedentes según el año que se presente, pero pueden ser aceptados por la comunidad científica, pero debe tener ese párrafo que nos justifique por qué lo presenta. La cantidad de antecedentes que se pide por investigación generalmente son 5 antecedentes. Ellos deben de tener pertinencia y relación con la temática investigada. Generalmente los párrafos, cuando estamos redactando un trabajo de investigación, pues se les pide al investigador que sus líneas no se excedan entre 8 y 12 líneas para que no produzca cansancio al lector. En el antecedente rompimos esta norma. El antecedente se redacta en un solo párrafo, indiferentemente de la cantidad de líneas que éste lleve. Luego, seguido al presentar el párrafo del antecedente, se presenta otro párrafo donde yo estoy justificando a través de un análisis por qué yo asumí ese antecedente para mi investigación. Entonces tenemos que justificarlo porque se seleccionó esa investigación como parte de los antecedentes del estudio. Para redactar un antecedente es muy importante considerar elementos los cuales deben de ir organizados sistemáticamente para redactar ese antecedente. Primero, todo párrafo pues debe de iniciarse con un conectivo. El conectivo va a depender del gusto del investigador. Entonces, después que nosotros le hemos colocado el conectivo, seguidamente va el apellido o los apellidos de los autores. A veces hay un autor o dos autores, depende de la cantidad de autores que hayan participado en esa investigación. Colocamos solo los apellidos separados por coma. Si es uno, pues colocamos un solo apellido. Seguidamente va el año de la publicación, entre paréntesis, coma, va el país o lugar de publicación. En este caso, cuando son antecedentes internacionales, solamente se coloca el país. Por ejemplo, en Colombia, en España, en México. Cuando son antecedentes nacionales, pues se coloca en Venezuela y es necesario especificar el estado. Entonces se escribe en Venezuela, en el estado Aragua, en el estado Mérida, en el estado Aragua. Cuando son antecedentes regionales o locales, se coloca en el estado Táchira, en la ciudad de San Cristóbal, en Rubio, en Agrita. Es necesario especificar el lugar. Cuando son regionales y cuando son nacionales. Cuando son internacionales, pues solamente se coloca el país. Seguidamente se coloca el título de la investigación y luego el objetivo general del estudio. Es el objetivo general solamente, no son todos los objetivos en específico, solamente el general. Después se especifica la metodología utilizada, el paradigma, el tipo de investigación, los métodos utilizados. También se puede especificar lo que es la población y muestra de la investigación y la técnica que ese investigador utilizó para recolectar información. Por último, se presentan las conclusiones y las recomendaciones. Y luego de haber redactado el antecedente siguiendo este orden de elementos, colocamos punto y aparte y escribimos la justificación de por qué yo elegí ese antecedente para mi investigación. Debe tener pertinencia con el objeto de estudio. Entonces, acá tenemos un ejemplo de un antecedente. Aquí lo vamos a ver directamente del trabajo de investigación. A veces decimos, ¿de dónde conseguimos nosotros esos antecedentes? Porque de verdad a veces toda esa información, ¿dónde la vamos a encontrar? Esa información nosotros la podemos encontrar en el resumen. Cuando nosotros iniciamos una investigación, en las primeras páginas preliminares se encuentra un resumen. Allí ubicamos el título de la investigación, ubicamos la autora de la investigación, el año de la publicación. Acá se coloca el objetivo de la investigación. También se coloca lo que es el método utilizado durante la investigación, los sujetos de estudio, la técnica y el instrumento que se utilizaron para recolectar información. También se colocan o se plantean lo que son las conclusiones a que se llegó a la investigación y por último cierra el resumen con las recomendaciones. Generalmente en el resumen se encuentra toda la información que se requiere
para redactar un antecedente. De no tenerla, pues allí sí los sugiero que se vayan a lo largo de la investigación y indaguen sobre esos elementos. Acá tenemos el capítulo, el capítulo 2 que habla de los antecedentes de la investigación. Entonces, aquí tenemos el antecedente de estos estudios. Son 5 antecedentes que se presentan seguidos, especificando la importancia de por qué se presentan y también inicia con un conectivo. Aquí tenemos el antecedente de esta manera se menciona a Sepúlveda, es el apellido del autor. Tenemos el año de la publicación, el país, que es en España. Entonces aquí nos está indicando de que este antecedente es internacional. El título de la investigación, después sigue con el objetivo de la investigación, seguidamente explica la metodología que utilizó ese autor para la investigación, que fue un enfoque cualitativo, y acá especifica lo que son los sujetos de estudio, que son los docentes y los estudiantes. También aquí colocó a la conclusión a que llegó la investigación, y por último, pues da las recomendaciones, que es la aplicación de las técnicas que él allí especifica para poder aplicar, para poder surgir el cambio de conducta. Aquí tenemos otro, asimismo, está el autor, está el año, el país de publicación y los elementos que se requieren para hacer un antecedente. Aquí está la conclusión. Entonces, es muy importante cuando estemos redactando estos elementos, seguir el orden que se requiere para que el estudio o el antecedente cubran con los requerimientos que se exigen. Acá tenemos otro ejemplo, aquí son de los autores, están los dos apellidos de los dos autores, el año, el país de publicación, el título del tema, el objetivo general de la investigación. También acá ella presenta por qué la importancia de ese tema de investigar. Después presenta lo que es la metodología de estudio, que es una investigación descriptiva de campo, la técnica y el instrumento que utilizó para recolectar información, y también habla sobre las conclusiones y las recomendaciones del estudio. Entonces, es muy relevante todos estos elementos para que el antecedente quede bien sustentado. Luego de haber presentado los antecedentes, nos vamos a las bases teóricas. La base teórica en este aspecto se debe organizar los temas y subtemas de la manera más adecuada según el criterio. Acá el investigador selecciona los temas y subtemas que quiera abordar de ese tema de estudio, y por último coloca lo que es las teorías y la fundamentación legal. Entre los temas y subtemas pues son todos los conceptos que me sustentan la variable del estudio, así como los constructos que sustentan todos los elementos de la investigación. Entonces, después que nosotros presentamos los 5 antecedentes justificados, vamos a colocar lo que son las bases teóricas, colocamos el título de la investigación, que es el mismo título que nosotros presentamos allá en la portada, y hacemos el desarrollo de todos los temas y subtemas. Entonces, en esta tarea yo les pido de la unidad 2 que hagan un arqueo bibliográfico. Entonces, esto es un arqueo bibliográfico, donde yo voy premeditadamente a seleccionar qué temas voy a abordar y qué autores me aportan esta información para que me sustenten estas bases teóricas. Entonces, iniciamos por lo que es el objeto de estudio, que es las competencias emocionales. ¿Qué voy a hablar de las competencias emocionales? Voy a hablar del concepto, voy a hablar de las características y voy a plantear la importancia. Todo aquello va sustentado por autores a través de citas textuales. Si depende de la temática, hay investigadores que le pueden agregar otros elementos. También después que yo defina lo que es el objeto de estudio, me voy a los sujetos de estudio, que son los padres sobreprotectores. Entonces me voy a definir qué son los padres, cuáles son las funciones de los padres, para luego llegar a qué son padres sobreprotectores y la característica de un padre sobreprotector. Luego, otro elemento que está planteado allí en el título, que es el estilo de crianza operativo. Entonces, me voy a los estilos de crianza, qué son estilos de crianza, cuáles son los tipos de estilo de crianza, y defino el estilo de crianza operativo que es el que yo propongo que sean utilizados por los padres. Luego va la teoría que sustenta el estudio, como mi investigación es sobre las competencias emocionales, pues entonces la teoría que yo propongo es la teoría de la inteligencia emocional.
Luego va las bases legales. Las bases legales tienen que ir presentadas de manera jerárquica. Primero va la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, luego van las leyes orgánicas, luego van los reglamentos, los decretos y las resoluciones. Entonces, en la Constitución de la República de Venezuela hay artículos que se relacionan con las funciones de la familia y de los padres específicamente, igual que la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente. Estas dos leyes las puedo citar dentro de este trabajo. Ahora les voy a mostrar unos ejemplos de citas textuales y cómo hacer las referencias, que es donde yo les observo que hay más debilidades. Aquí podemos ver una cita textual con más de 40 palabras. Colocamos el autor y el año. Recuérdense que el autor no forma parte de la cita. El autor es el que enuncia la cita. Entonces colocamos el autor, el año de publicación y luego vamos a colocar la cita de 40 palabras. A través de, ¿cómo sé que tiene más de 40 palabras? Marco o sombreo la cita y aquí en la parte inferior nos indica la cantidad de palabras que tiene la cita. Si la S de 40 palabras, pues la ubicamos en bloque. ¿Cómo la organizamos en bloque? Marcamos la cita, hundimos en el mouse el lado derecho, nos vamos a la opción de párrafo. Cuando estemos en la opción de párrafo, le vamos a dar sangría izquierda del 0,5, sangría derecha del 0,5, le vamos a dar un espaciado entre párrafos de 6 puntos y el interlineado de las citas textuales es sencillo. Entonces, a lo que andamos a aceptar, ella nos la convierte en el bloque. Cuando yo estoy leyendo y veo una cita en bloque, inmediatamente sé que es una cita textual. No debe de llevar comillas. Luego de la cita le colocamos entre paréntesis P. y 48 en este caso. Esto nos quiere decir de que esa cita está en la página 48 del libro del autor. Entonces es P minúscula, punto, el número de la página del libro. Esto, después de cada cita, debe de haber un aporte, un parafraseo del autor. No podemos colocar la cita seguida, debemos hacer un espacio con mi aporte. ¿Qué significa para mí esa cita y qué importancia tiene para esa investigación? Aquí tenemos una cita parafraseada, ¿verdad? Entonces coloco el autor, el año y doy el comentario parafraseado de lo que dijo el autor en el libro. Yo lo que hago es leer y colocar con mis palabras lo que ese autor dijo. Eso se llama citas parafraseadas. Aquí tenemos una cita de menos de 40 palabras. Aquí tenemos los dos autores, el año de publicación y aquí comienza la cita. Estas citas que tienen menos de 40 palabras van dentro del párrafo y estas sí llevan comillas. Y al finalizar la cita, se cierra la comilla y se coloca el número de página entre paréntesis P. 174, que es la página del libro citado. Ok, esas son las formas que nosotros podemos utilizar para hacer las citas. Ahora, las referencias bibliográficas, nosotros las podemos representar de esta manera. Estos elementos están presentados en el manual de la UBA, en el capítulo 4, en aspectos técnicos. En la página 98, ahí nos indica cómo hacer citas textuales, cómo hacer referencias, cómo enumerar. Y el tipo de letra, el tipo de interlineado, la sangría. Las referencias van organizadas por orden alfabético, iniciando de la A a la Z. Y las citas, estas referencias, si las llevamos a párrafo, nos podemos observar que no tiene sangría ni izquierda ni derecha, pero se hace a una sangría general francesa de 0,5 a 0,6. Se da un espaciado entre párrafos de 6 superior y 12 inferior y las citas, las referencias se presentan también en interlineado sencillo. Esta sangría francesa es lo que me marca a mí lo que es la referencia. Va el autor, el apellido del autor, la inicial del nombre, el año de publicidad, el nombre del libro en negrita, el país de publicación, 2 puntos y la editorial. Estos son citas de libros, de textos. Aquí
podemos ver una cita de internet. Estas son citas bibliográficas. Aquí vamos a ver, voy a buscarle una cita de internet donde ustedes pueden ver la diferencia. Aquí tenemos una cita de internet, tenemos el apellido, la inicial del nombre, el año de publicación, el nombre del libro. Es un artículo en línea en un portal de la web, y la fecha de consulta fue el año 2017, el mes de septiembre, el día 3. Así se cita, las citas electrónicas deben de colocar el día que ustedes las consultaron. Entonces, si ustedes van a empezar a hacer su trabajo de investigación ahorita, es muy recomendable de que ustedes tengan ese fichaje de todas esas citas para que después no olviden cuándo fue la fecha que la consultaron. Aquí tenemos la página Psicología en Red del año 2011, el tema de que vamos a consultar en negritas, se escribe artículo en línea, disponible, colocamos el link donde se encuentra disponible ese artículo, consulta en el año 2017, primer año, después el mes y después el día, entre corchetes. Entonces, todos estos elementos están claramente detallados en lo que nosotros podemos consultar en el manual de la UBA. Entonces, no hay pérdida. Ustedes tienen el manual de la UBA allí cargado en el aula virtual. Cualquier duda puede consultar directamente con ellos. Tienen que familiarizarse porque esta es la herramienta que los va a guiar y a orientar para la redacción y construcción de su trabajo de investigación. Bueno, sin más temas que tratar, pues los espero en la videoconferencia del aula virtual. Es recomendable que observen el video con detalle, que observe todo el material que se les ofrece allí en plataforma para que el día de la videoconferencia pues presenten sus dudas, presenten sus inquietudes, y esto nos permita compartir en interacción directa docente-estudiante. Bueno, éxito en esta aventura investigativa y que culmine con éxito este proceso para poder presentar su trabajo de grado con éxito para obtener el título de licenciado en psicología.